Oh yeah, video. Yeah, we have to record. I guess I do not know. I have never been to Israel or Europe, so I only know things that I read. But it seems like something very similar to South Africa, where the Jewish population is very scared of the huge Arabic Muslim population around it, and so they are using their money and power to keep themselves safe, and using the help of maybe the United States or other Western nations to help them feel safe, and maybe using religion as an excuse, kind of like that, because the Muslim population is so big around them. It's pretty scary. Like in South Africa, the Dutch population was very small, and they were very scared about the large African population around them, and so they started things like apartheid. And do you think these wars can be solved? What I know, the conflict is mostly from my Jewish friends, and then I have one friend who just makes documentaries in Palestine about the Palestinian side of the conflict. And I don't know, the conflict is very difficult. From where I stand, it seems like the Jewish people sort of were moved in there by the European government. The Palestinians were there and they were forced out. But now the Israelis have, more than 50 years of history there, so it's hard to just ask them to leave. But as far as resolutions, I don't know. I mean, it's going to be difficult until both sides can learn to tolerate the other side. Without that, I don't know if it will ever be. And there's so much hate because of all the violence. It'll be really difficult. And both, the Muslim world wants to back up the Palestinians, and the Western world sort of the head of that conflict too. So as long as that conflict rages on, I don't think there'll be any solutions either. Okay. Unfortunately, I wish I knew a solution, but I can't foresee anyone. I can't think of one. It's difficult when you have never been there. Soy pensionada y sobre la crisis de Palestina, pues lo que opino es lo siguiente. Es un problema que tiene un carácter histórico originado primero tiene como una composición religiosa y después una composición política. En la parte religiosa es por allá desde las posiciones en las que en la Biblia pues se habla de la tierra prometida. Entonces esa tierra prometida viene siendo ahorita el problema, ¿cierto? Porque Palestina está, es decir, allí estaban los judíos y posteriormente, pues ya adelantándome un poco en la historia, o no un poco, sino mucho en la historia, actualmente los palestinos fueron, digamos, sacados por el imperialismo que le dio a los israelitas, digamos, como ese país. ¿Sí es claro? Les dio ese país, por lo tanto eso es en este momento es un enclave imperialista y por eso ellos están tratando, o sea, no dejan meter allí en Israel a los palestinos, pero la tierra originalmente era de los palestinos. Sí, gracias. Yo me llamo Javier Ocampo y he estado oyendo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, lo de Palestina. Y he estado participando inclusive en manifestaciones a favor del pueblo palestino. Y en realidad el pueblo palestino lo han tenido muy subyugado, sobre todo los israelíes y los Estados Unidos también. Entonces, desde que lo llevaron los ingleses en 1948, cuando decían que tenían que tener patria y alguna parte de los pobres judíos perseguidos, entonces los echaron para Palestina y los dejaron ahí, y lo que hicieron fue crearle todo un imperio
geopolítico y económico a los pobres palestinos. Además no tienen agua, le quitaron el agua, le quitaron terrenos, viven en unas cuevas los palestinos. Entonces eso sería lo de Palestina. Sergio Zuviría, profesor de filosofía de la Universidad de los Andes. El conflicto palestino-israelí es uno de los conflictos más deshonrosos de la historia, más largos y más degradados. Es un conflicto que muestra la tensión no entre los israelíes y los judíos, sino el sionismo, que es una especie de versión absolutamente de derecha y fascista, con un pueblo que ha sido sometido a una de las situaciones de campo de concentración. Los propios judíos hablan mucho del holocausto. Uno podría decir que el holocausto contemporáneo, cuando están encerrados en Gaza, en poquísimos kilómetros, es un campo de concentración del sionismo contra el pueblo palestino. Considero que la situación actual muestra que cada vez la terquedad del sionismo, la imposibilidad de dar una salida a ese conflicto, muestra las verdaderas entrañas de una visión del judaísmo y del Estado israelí absolutamente neofascista. Soy Hernando García González, profesor de Ciencia Política y Estado Constitucional colombiano y además de Derecho Internacional. Mi opinión sobre el conflicto palestino-israelí es muy particular. Tengo la convicción de que es un enfrentamiento político artificial que fue diseñado por el Imperio Británico para quedarse en Palestina y que hasta 1917 enfrentó a las comunidades palestinas con la comunidad judía, cuando a lo largo de muchísimos siglos nunca hubo conflicto. Eso lo sostiene un teórico árabe que es Abdelkader, quien dice que en la historia del conflicto judeo-palestino que fue un invento del imperialismo británico para poder manejar el Medio Oriente. Si usted mira los mapas del Medio Oriente, todos están trazados con líneas rectas, no siguen los cursos de los pocos ríos que existen allí, razón por la cual cuando los ingleses dividieron el Medio Oriente, dejaron cantidades de pueblos divididos geográficamente cuando la división nunca existió. Los israelíes desde luego han cometido en el último tiempo muchos errores, pero fundamentalmente mientras no se legalice por parte de los países árabes el reconocimiento del Estado de Israel, va a ser muy difícil, pero absolutamente imposible, pues una solución del conflicto palestino. Los palestinos son una nación, pero no tienen un territorio, razón por la cual no son un Estado. Eso exige el reconocimiento de Palestina como una entidad territorial autónoma. Pero también para solucionar el problema es necesario el reconocimiento del Estado de Israel por parte de los países árabes, como ya lo hicieron Jordania, como ya lo hizo Egipto, y pienso que ese sería un principio de solución. Emil Ortega, profesor del área de Humanidades, Universidad de Santo Tomás. Me preguntan sobre mi opinión en el conflicto palestino. Considero que es un hecho histórico, trascendente para el mundo, en el sentido de el desplazamiento de que ha sido objetos pueblos tradicionales y ancestrales en su lugar geográfico, en su país. La necesidad de implementar el Estado de Israel, al cual también tiene derecho el pueblo judío, no puede implicar el desplazamiento y la humillación que han sido víctimas los vecinos. Bueno, el conflicto en Palestina para mí habría que descifrarlo en su dinámica, pero no tanto con los ojos de Occidente. Nosotros tenemos informaciones muy fragmentadas de los medios de comunicación sobre el conflicto y habría que ir con la lógica de Oriente, mirar sus raíces históricas, su espiral, cómo ha evolucionado, qué se ha negociado, qué no se ha negociado y cuáles son las causas que perviven allí.
Entonces, allá hay unos elementos simbólicos como muros en la ciudad, ha habido persecución, pero sobre todo se ha integrado unas armas para cobrar esas diferencias que hay con los actores enfrentados que nosotros no podemos entender desde aquí. Entonces, ¿cuáles son sus orígenes? Si son religiosos, si son políticos, qué territorio ha tenido el conflicto y por qué la lucha. Eso los occidentales no lo entendemos mucho. Tenemos que acentuar y mirar eso menos desde la institucionalidad, desde lo jurídico y más desde esas causas históricas y religiosas que lo han marcado y que hacen que perviven. Eso no lo entendemos nosotros mucho y debemos profundizar para poder dar una opinión de lo que pasa allí en ese conflicto. Mira si es descarado que las conversaciones de paz que se iniciaron ahora, Estados Unidos se ha cabreado con Israel y la ONU porque se dan cuenta que es una tomada de pelo, su voluntad de diálogo es una tomada de pelo, o sea que no sé cómo acabará. Ahí está. Muchas gracias. Gracias.